Ya han conectado. Buenos días, señoritas y caballeros. Tengan todos, cada uno de ustedes, una feliz mañana. Hoy es 11 de marzo del año 2022. Vamos a iniciar la clase 6, que pues se llama campo magnético y fuerza magnética. Vamos a iniciar los conocimientos de la otra rama de las ciencias naturales, que es el magnetismo. El magnetismo está estrechamente relacionado con la electricidad, ya que el magnetismo pues fue descubierto hace bastante tiempo y fue descubierto precisamente en la región de Magnesia, un lugar de allá de Europa, Asia, y pues en honor a ese lugar, que en ese lugar pues se encontraron lo que se le llaman piedras imanes o piedras naturales, y en ese lugar pues se encontraron esas piedras, y por eso es que de la palabra magnesia se obtuvo lo que es la palabra magnetismo, ¿verdad? Y todo lo que lleva esa palabra. De hecho, que las piedras originales, las piedras imán originales, son llamadas magnetitas, ¿verdad? En honor siempre a Magnesia. Podemos mencionar que más adelante en la historia se descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo. Un científico, y en la teoría lo pueden observar, llamado Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted fue el científico que descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo, llamando una nueva ciencia física denominada electromagnetismo, que es la relación entre la electricidad y el magnetismo. Voy a compartir en este momento la pantalla y vamos a presentar ya las. Vamos a hablar entonces del campo magnético y de las fuerzas magnéticas. Ahí pues tenemos un fenómeno que es un fenómeno que ocurre en los polos, en el polo norte y en el polo sur, ¿verdad? Que son las famosas auroras boreales, que en ciertos sectores pues se pueden dar esos fenómenos, y es originado por lo que es el campo magnético de la Tierra. Por eso la imagen en ese sentido. Bueno, Hans Christian Ørsted fue el científico que establece lo que es la relación entre la electricidad y el magnetismo. Fue así como se descubrió la penicilina. Fue una casualidad, ¿verdad?, que se descubriera, porque él estaba con sus estudiantes en una universidad trabajando experimentos sobre eso, electricidad, ¿verdad? Pero alguien, no se sabe quién, había llevado consigo unas brújulas, y esas brújulas pues fueron quedando cercanamente a los alambres que en ese momento iban a conducir la corriente eléctrica, y fue en ese sentido cuando los científicos él al final pudo demostrar o encontrar que cuando sobre ese momento esos alambres se hacía pasar corriente eléctrica, las brújulas tenían o sentían cierto movimiento, ¿verdad? Las brújulas se ponían tangentes a lo que era el flujo de electrones, por lo que sin haberse dado cuenta, él había descubierto lo que es la relación más grande entre la electricidad y el magnetismo. Es por eso que a él se le atribuye lo que es el descubrimiento del nexo entre la electricidad y el magnetismo. Eso explicó muchas cosas al final, ya que se creía antes que solo podía haber magnetismo o atracción magnética con la magnetita que ya mencioné, o sea, con las piedras imanes que se mencionaban al inicio, pero que hoy en día pues la electricidad puede ser capaz de generar ese tipo de atracción magnética. De hecho, de que una tarea que ustedes tienen para la próxima semana habla de que ustedes van a elaborar un electroimán, ¿verdad? Con un clavo, un alambre y una pila. Usted va a enrollar el alambre en el clavo, va a poner el polo positivo
y el polo negativo en lo que es el alambre, y pues ahí lo que va a tener usted es una atracción de tipo electromagnética, ¿verdad? Va a acercar el clavo usted a un clip o a una grapa, y pues la corriente eléctrica que esté pasando en ese momento a través de esos materiales van a ser completamente atraídos atraídos hacia el imán, imán con electricidad, electroimán, y el clip o la grapa van a quedar atraídos a él y pegados a él. Relación directa de lo que es el electromagnetismo. Así que se puede mencionar en ese sentido. Ya, pues para avanzar con respecto a lo que es el campo magnético, tenemos lo siguiente. Lo primero que vamos a resaltar es la ley de los imanes. Es la ley de los imanes dentro de lo que es el campo magnético. Lo mencionaba anteriormente, y habíamos quedado que los imanes se comportaban exactamente igual que las cargas eléctricas, ya que en el sentido de los imanes versus las cargas podía existir lo que es atracción y repulsión. Si nosotros tenemos, si se recuerdan ustedes, de lo que se veía los temas anteriores, si teníamos nosotros una carga positiva más otra carga positiva, lo que iba a existir entre ellos iba a ser una repulsión, ¿verdad? Y lo que iba a aparecer era una fuerza eléctrica repulsiva. Si teníamos nosotros una carga positiva, pero una carga negativa, lo que íbamos a obtener es una fuerza, íbamos a tener una fuerza eléctrica, pero esa fuerza eléctrica iba a ser una fuerza eléctrica de repulsión en ese sentido. Pues no, en los imanes no es así. En los imanes no se habla de carga positiva y negativa, sino que se habla directamente de polo norte y polo sur, ¿verdad? Por lo que vamos a tratar de dibujar por acá un imán en lo que pueda dibujarlo. ¿Verdad? Vamos a tener un imán y ese va a tener pues un polo norte y un polo sur. ¿Verdad? Si nosotros acercamos a ese imán otro imán, ¿verdad? Pero en ese sentido, el imán se pone con el polo norte cerca al otro polo norte, vamos a tener en ese caso una repulsión, ¿verdad? Va a haber una repulsión, y entonces va a aparecer lo que es una fuerza, pero se le va a llamar una fuerza magnética, ¿verdad? Repulsiva. En la carga que aparece en rojo, pues la fuerza iba a ser fuerza eléctrica, ¿verdad? En ese caso, si tenemos dos imanes, pero ahora vamos a tener en este sentido el polo sur, como aparece en el dibujito que estamos realizando, y ahora aparece otro imán donde aparece el polo norte en esa forma. Lo que va a aparecer entre ellos es una atracción, ¿verdad? Acá va a aparecer lo que es repulsión, y acá va a aparecer lo que es una atracción, ¿verdad? Entonces podemos hablar en el sentido que los imanes pueden tener atracción o repulsión. Eso depende de los polos que se le acercan. Todo el imán tiene, digamos, polaridad magnética. Sin embargo, usted debe de saberlo, que en las puntas de un imán es donde se concentra la mayor cantidad de líneas de campo magnético, que al final nos van a generar lo que es mayor atracción electromagnética o mayor repulsión electromagnética. Eso en el sentido en que usted pueda llegar a comprender que en los extremos o en las puntas van a aparecer lo que es mayores atracciones o repulsiones
en lo que es la punta. Hay otro concepto que vamos a mencionar que se llama la inseparabilidad de los polos. Inseparabilidad de los polos. De los polos. Resulta usted que quiere, por ejemplo, usted dice, bueno, le voy a pasar una sierra al imán ese que acabo de señalar con la flecha morada. Usted puede decir, bueno, voy a separarlo, agarro una sierra y lo parte por la mitad. Vea. Y entonces usted va a tener dos pedazos ahora. En ese caso, va a tener este pedazo y va a tener este otro pedazo que salió de haber partido el imán en dos pedazos. ¿Verdad? Resulta que, señoritas y caballeros que están en línea y presenciales, resulta que usted no va a poder separar el polo norte del polo sur. En ningún momento usted va a poder arrancar la N de la S en ese sentido. Cuando usted parte un imán en dos, ¿verdad? Vamos a observar que a cada pedazo le va a aparecer un polo norte y un polo sur. O sea que cuando usted parte el imán en dos, creyendo que va a tener un polo norte y un polo sur, vemos que van a aparecer dos imanes nuevos. ¿Verdad? Cada uno con su polo norte y con su polo sur. A ese fenómeno se le llama inseparabilidad de los polos y es una de las grandes diferencias respecto a las cargas eléctricas que se veían en clases anteriores. ¿Por qué? Porque las cargas, ellas están separadas. Una carga positiva está separada de una carga negativa. No así los polos de un imán. Ellos no están separados y no van a estar separados. Es uno de los mayores, digámoslo así, de los mayores enigmas a nivel de campo magnético, porque hasta este día no se sabe a ciencia cierta qué es lo que origina que existan polos siempre norte y sur en un imán, aunque sea partido. No se sabe qué fenómeno interno puede llegar a ocurrir en ese sentido para que el imán pueda tener esas situaciones. La Tierra, ¿verdad? La Tierra se considera un enorme imán. La Tierra se considera un enorme imán. Habría que suponer como que la Tierra se partió en dos, como una naranja, y en los confines, o sea, en el centro, alguien colocó un imán gigantesco y lo volvió a unir. Parecería ser que eso fue así. No es así, ¿verdad? La Tierra se comporta como un enorme imán, ¿verdad? Y tiene algo alrededor que se llama campo magnético, que es de lo que se está hablando en este caso. El campo magnético de la Tierra es llamado, el campo magnético de la Tierra es llamada magnetosfera. Es llamado magnetosfera, por aquí lo voy a escribir, es llamado magnetosfera. Y en la actividad usando la computadora le va a tocar hablar de lo que es la magnetosfera. Si ya se fijó en la agenda, hay como 5 o 6 fenómenos que se van a explicar en su cuaderno de trabajo buscando en la internet y en la computadora. ¿Verdad? La magnetosfera es en ese sentido. Otro fenómeno muy importante de imanes y de campo magnético es la existencia de las brújulas. Una brújula, una brújula básicamente es un imán que está suspendido en un espacio donde la brújula puede moverse fácilmente y dándonos así lo que es la orientación en ese sentido. Si esta es la Tierra, señoritas y caballeros, si esta es la Tierra, acá va a estar el polo norte de la Tierra, acá en este punto, y en este otro punto va a estar el polo sur de la Tierra.
Así van a estar, el polo norte y el polo sur. Sin embargo, para que tengan una idea, un imán, el imán de la Tierra, digámoslo así, que más o menos está en el mismo ángulo, tiene una diferencia muy pequeña, ¿vea? En ese sentido, si este es el imán de la Tierra, en el polo norte de la Tierra se ubica el polo sur magnético, ¿ya? Y en el polo sur de la Tierra se encuentra el polo norte magnético. ¿Ya? Vamos a señalar aquí, a este le vamos a llamar polo sur magnético y al polo norte le vamos a llamar polo norte magnético. Entonces, cuando usted agarra una brújula, la brújula le va a apuntar al norte y al sur. Y entonces ahí usted fácilmente puede darse cuenta que en una brújula, cuando apunta al norte, ese es el polo norte de la brújula, ¿verdad? Porque apunta al polo norte de la Tierra, que sería este, que a la larga es el polo sur magnético. Y entonces, ¿por qué la brújula apunta con el polo norte hacia el polo norte de la Tierra? Porque ahí está el polo sur magnético. Entonces, el polo sur magnético atrae al polo norte de la brújula. Por eso es que cuando apunta para allá, usted sabe que en ese sentido es el polo norte terrestre. ¿Vea? Igual con el polo sur. El polo sur está por debajo, está aquí. ¿Vea? Está el polo sur. La brújula va a apuntar al polo sur. ¿Vea? El polo sur de la brújula apunta al polo sur de la Tierra, que es donde se encuentra el polo norte magnético, que lo atrae básicamente en ese sentido. ¿Vea? No se sabe, también acá hay otro fenómeno que no se sabe. Por ejemplo, ya vamos mencionando lo de la inseparabilidad, que no se sabe qué hace que eso sea así. El segundo en este caso es, nadie sabe, ¿verdad? ¿Por qué el polo sur magnético se encuentra en el polo norte de la Tierra? Y muchas veces en la historia, según lo que existe, esos imanes han estado de la Tierra volteados. O sea, han habido años donde el polo norte magnético es el polo norte de la Tierra y el polo sur magnético es el polo sur de la Tierra. Sin embargo, ahorita están volteados, digámoslo así. ¿Verdad? Ese es otro fenómeno que nadie sabe por qué sucede. Y el fenómeno número 3, que nadie sabe por qué sucede, es qué origina que haya campo magnético en la Tierra. ¿Qué origina que la Tierra se comporte como un enorme imán? Eso no se sabe, ¿ya? O sea, no se sabe en el sentido en que la Tierra se comporta como un enorme imán, pero no se sabe qué origina eso. Muchos dicen que en el interior hay un núcleo líquido y que probablemente eso sea lo que origina el campo magnético. Otro es que dicen que puede ser el campo magnético debido a la rotación de la Tierra. Entonces, no se sabe a ciencia cierta esa situación. Entonces, estamos hablando de tres cosas, ¿vea? De tres cosas que no tienen explicación a este día. La primera, lo voy a anotar aquí, ya no me cabe, lo voy a anotar aquí. La primera cosa que no se sabe es la inseparabilidad, ¿verdad? La explicación de la inseparabilidad. Nadie sabe por qué al partir un imán salen dos iguales, con polo norte y polo sur. El segundo fenómeno que nadie sabe explicar es por qué la Tierra tiene campo magnético. ¿Por qué la Tierra tiene campo magnético? Nadie sabe en ese sentido por qué la Tierra tiene campo magnético. Solo son supuestos. Y la tercera, nadie sabe por qué el polo norte y el polo sur magnético giran le vamos a llamar a este giro de los polos magnéticos de la Tierra. Nadie sabe estos tres fenómenos. Nadie sabe por qué giran
los polos magnéticos de la Tierra. Unas veces coincide el polo norte magnético con el polo norte geográfico y el polo sur magnético con el polo sur geográfico, y muchas veces, como en este tiempo, el polo norte no coincide, ¿verdad? Está con el polo sur. Así que hay varias cosas que se deben de mencionar y que deben de ser pues completamente rescatables en ese sentido, ¿verdad? Como les digo, pueden seguir escuchando más de eso en los videos de YouTube, aparte, y también puede volver a repetir esto para que escuche cada uno de los fenómenos. Seguimos. La regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos va a mencionar, hay dos casos. Está la regla de la mano derecha cuando se habla de un alambre conductor, ¿vea? En donde la corriente eléctrica va a ir siempre con el dedo pulgar, como en este sentido. La corriente eléctrica se va a aplicar con el pulgar en el sentido en que se observa en la figura, y entonces el campo magnético, vamos a hacer un giro de la mano, no va a ser la mano extendida, sino que va a ser un giro como una curva. Entonces, si el alambre la corriente va en este alambre, vamos a colocar la corriente con el dedo pulgar y el campo va a ir formando círculos concéntricos, tal como aparece en ese caso, ya que el campo magnético en un alambre con corriente eléctrica son círculos concéntricos, o sea que parten del centro hacia afuera. La otra parte, que es la más medular e importante en este sentido de la clase, es la regla de la mano derecha para campos magnéticos, no necesariamente en un alambre, sino que campos magnéticos que puedan estar formando parte o presente en el sentido, no solo en alambre, sino que en el espacio como tal, ¿verdad? Y entonces ahí podríamos establecer esa situación. Con el dedo pulgar vamos a representar a lo que es la corriente eléctrica o también la velocidad, lo habíamos mencionado. Con la palma de la mano vamos a representar lo que es la fuerza magnética, y con los dedos, con los otros 4 dedos, vamos a representar lo que es el campo magnético. Si usted se para frente y estira la mano extendida, ¿vea? La va a tener justo en ese sentido, ¿vea? Y entonces, al tener justo en ese sentido, vamos a hablar, en ese caso, que el campo magnético va, en ese caso, hacia arriba, la fuerza magnética va saliendo y la corriente va hacia la derecha. Por lo que vamos a establecer por aquí una pequeña simbología, ¿verdad?, que va a servir bastante para lograr comprender. Este va a ser a la izquierda en su cuaderno. Este va a ser a la derecha en su cuaderno. Si usted dibuja estas flechas en el cuaderno, le va a quedar en el plano horizontal, ¿verdad? Y entonces usted se va a poder ubicar. Este va a ser en este sentido hacia arriba y este va a ser hacia abajo, ¿verdad? Si usted lo dibuja en su cuaderno, pues le van a quedar hacia arriba, alejándose de usted, y hacia abajo, pues acercándose a usted. Y la tercera simbología sería un puntito o muchos puntitos, y eso va a ser saliendo del papel, ¿verdad? O va a tener una X o muchas X, y eso va a ser entrando al papel. Y entonces cualquiera de los de las 6 formas de sentido pueden ser justamente aplicadas para los 3 valores.
la magnitud del campo magnético, la magnitud de la corriente o de la velocidad y la magnitud de la fuerza. Cualquiera de las tres pueden agarrar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, saliendo y entrando. Si usted pone la mano extendida, tal como aparece en la figura, va a ver que sus dedos que se representan el campo van a ir hacia arriba, o sea, alejándose de usted. La fuerza va a ir saliendo de la palma de la mano y en ese sentido, lo que es la corriente o velocidad va a ir en ese caso hacia la izquierda. He abierto cámara para que más o menos usted tenga una idea. Esta es mi mano derecha, de hecho, vea, usted ocupe su mano derecha para tratar de comprender. Lo que le decía yo en este caso, usted va a poner la mano extendida en este punto, vea, y entonces usted va a tener, si observa, los dedos se están alejando de mí, vea, y en ese caso sería el campo magnético, vea, lo que estoy moviendo en este momento. Vea, la fuerza, usted ve que se va a representar con la palma de la mano y entonces la fuerza, en este caso, con la mano así, va a ir saliendo. ¿Vea? Y la velocidad que se representa con el pulgar va a ir a la derecha. ¿Vea? Si usted cambia la mano, voy a hacer unas 2 o 3 para que tengamos una idea. Los que estén en línea en este momento va a ser lo primerito que les voy a explicar la siguiente semana, justo antes del examen, para que se ubiquen más o menos en ese sentido. Si yo pongo la mano y la pongo así, como la acabo de poner, observen la cámara, creo que se ve. Entonces el campo siempre va a ir hacia arriba. La fuerza magnética en ese caso va a ir hacia la izquierda, que sería aquí, ¿vea? Hacia la izquierda. Y el vector velocidad o corriente va a ir saliendo del papel, ¿vea? En ese caso. Y un último podría ser más o menos, si yo pongo la mano en este sentido, miren, creo que la ven. Entonces, el campo que se representa con los dedos va a ir saliendo del papel. Si este es el papel, el campo va a ir saliendo. La fuerza que se representa con la mano va a ir alejándose de mí, por lo que va hacia arriba. Y la velocidad o corriente que va hacia la izquierda, entonces en ese caso se representará con este dedo en ese sentido, ¿verdad? Más o menos se toma en cuenta así. Y entonces ahí estamos hablando de lo que es la regla de la mano derecha. El campo magnético puede ser producido por una corriente eléctrica. Dice ahí líneas de campo magnético producidas por un cable que lleva corriente de abajo hacia arriba. Vean cómo se coloca la posición de la mano, ¿verdad? Con el dedo pulgar siendo lo que es la corriente, en este caso, vean, con el dedo pulgar. Y lo otro que nos interesa es cómo va o cómo se mueve lo que es el campo magnético. Ya hemos dicho que en un alambre, ¿verdad? En un alambre conductor, el campo magnético es circular, ¿verdad? Tal como aparece en la figura, es circular. El, el dibujo o la imagen de la derecha, que es esta imagen, es más o menos lo que Hans Christian Ørsted realizó. Observen que ahí tenemos un papel, ¿vea? Perforado, ¿vea? En ese papel se ha hecho pasar en esa perforación lo que es un alambre conductor. Observen cómo el campo magnético genera círculos concéntricos en ese sentido. Y aquí aparecen las famosas brújulas, ¿vea? Que se hablaban al inicio, que fue lo que al final se toman en cuenta para la presencia de campos magnéticos en un alambre
que conduce en ese momento la corriente eléctrica. Note usted cómo la brújula está tangente a los círculos. ¿Verdad? La brújula usted la puede poner y puede tirar el movimiento de la aguja hacia cualquier lado, pero nomás se le hace pasar corriente eléctrica, la brújula se pone en una sola posición. Vean la posición de cada brújula. Este es el círculo, está tangente a él. Miren, tangente a él. ¿Verdad? Entonces, esa fue la hazaña que hizo Hans Christian Ørsted con respecto a lo que era la existencia de una relación entre la electricidad y el magnetismo en ese sentido. Podemos hablar sobre la fuerza magnética de un alambre o sobre un alambre. Observen aquí cómo nos está sirviendo ya lo que hemos hablado de los signos. Lo que aparece en azul, ¿verdad? Lo que aparece en azul básicamente es campo magnético, ¿verdad? Es un campo magnético que ahí se ve que va entrando, ¿verdad? El campo magnético va entrando en ese caso, ¿verdad? El campo magnético va entrando, ¿verdad? Y entonces usted lo va a representar, señoritas que están presenciales y los virtuales, el campo magnético entrando, usted lo va a presentar en su cuaderno en este sentido. El campo magnético va entrando, ¿sí o no? Y en ese caso, la corriente cero. Como la corriente cero, en ese caso, el alambre que es este es el alambre. Miren, este es el alambre. El alambre no tiene ningún tipo de movimiento de nada, porque al no haber corriente, no hay mayor cosa que mencionar. En el caso 2, sí se observa. Miren, en el caso 2 tenemos una corriente que va, en ese caso, hacia arriba. Vamos a poner el dedo así. El campo va entrando, miren, el campo va entrando, la corriente va hacia arriba. Vemos que la fuerza, observen, va hacia la izquierda. Observen ahí, la fuerza va hacia la izquierda. Por eso es que el alambre hace o crea una pancita hacia la izquierda. Miren, lo podrían ustedes ver perfectamente así. Me voy a levantar para las presenciales. Si esta es la corriente, va aquí. Si este es el campo y va entrando, va aquí. Miren, entonces va a aparecer una fuerza en este sentido, que es la curva que hace el alambre hacia ahí. Si esta es la corriente que ahora va para abajo, miren, y el campo va entrando, la fuerza va hacia allá. Por eso es que cuando la corriente va en sentido contrario, la curva del alambre es hacia la derecha. En el primer caso del alambre se pone la mano así sobre la pizarra o así sobre el papel, y en el caso contrario se va a poner así sobre la pizarra, vea, con la fuerza hacia la derecha, o así sobre el cuaderno, vea. Ahí podríamos hablar de la fuerza eléctrica atravesando un alambre en ese sentido. Vamos a hacer el primer ejemplo. En este caso, el ejemplo 3 va a ser el primero que vamos a hacer, que es el que nos explica directamente lo del sentido de la fuerza, del campo y de la velocidad o corriente. En la guía, señoritas y caballeros, decía que el ejemplo 3 lo vamos a realizar en hora de clase o que se iba a realizar en el video, por lo que pueden ir tomando nota, o pues cuando se suba la grabación usted va a observar nuevamente el video y ahí pues copia el ejemplo 3 en el espacio correspondiente. Puede iniciar en su cuaderno con el ejemplo 3, no hay problema, ¿verdad? Y pues en ese sentido tomar en cuenta eso. Si usted habla del ejemplo 3, literal A dice, encuentre el sentido de la fuerza magnética en los siguientes casos. Encuentre el sentido de la fuerza magnética en los siguientes casos. Y vamos a poner 3 casos acá.
Y entonces las presenciales y los virtuales, si agarraron la idea, pues me ayudan. Vea, en ese sentido. Tenemos el primer literal que sería, este va a ser el campo magnético y este va a ser la velocidad. Miren, tenemos el primer caso. Segundo caso, vamos a tener el campo magnético y vamos a tener lo que es la velocidad. Y el tercer caso, vamos a tener el campo magnético y la velocidad. Y la velocidad en este sentido. Ahí están los tres casos. Voy a quitar estos puntitos porque no vaya a ser que piensen que este punto es saliendo ahí, ¿verdad? Entonces mejor los voy a omitir. Ahí. Vamos a tener esos tres casos para la regla de la mano derecha, ¿vea? En ese sentido. Vamos a ocupar entonces la regla de la mano derecha en este sentido. Voy a tratar de abrir cámara para más o menos que me vean los jóvenes que están de manera virtual, ¿verdad? Y en este caso. Vaya, señoritas presenciales, por favor, atención. Si yo tengo en el papel el campo magnético hacia arriba y la velocidad hacia la derecha, ¿hacia dónde se ubica la fuerza? Hagamos la forma de la mano para ese sentido. Vea, yo tengo el campo magnético, se representará con los dedos, ¿vea? ¿Sí o no? La velocidad o corriente se representará con el pulgar y la fuerza con la palma de la mano. Vea, en este caso, en el primer caso, lo vamos a hacer referido al papel, no a la pizarra. En el primer caso, el campo va hacia arriba. Entonces ponemos la mano así. El campo va hacia arriba. ¿Vea? Y la velocidad va hacia la derecha. Aquí lo tengo a la izquierda, por lo que yo lo que hago es voltearlo. Miren, así. Todas con la mano así. ¿Vea? Ahí está cabal la figura de esa del primer literal. Miren, el campo hacia arriba, ¿sí o no? Y la velocidad hacia la derecha. ¿Estamos? ¿Hacia dónde va la fuerza? Miren, el campo hacia arriba y la velocidad a la derecha. ¿Hacia dónde va la fuerza? Saliendo. Excelente. Miren, saliendo del papel. ¿Vea? Campo hacia arriba, velocidad a la derecha, el papel saliendo. ¿Vea? Saliendo del papel. Por lo que la respuesta en este caso va a ser un puntito que ya dijimos que es saliendo. ¿Vea? Le ponemos la F, ¿vea? Y este va a ser saliendo. Saliendo, en este caso, saliendo. Con la mano así, ¿vea? Saliendo, ¿vea? En este caso. En el caso número 2, tenemos el campo magnético entrando. Ahora lo vamos a poner entrando al papel. Si este es el cuaderno, ¿vea? Va entrando al papel, ¿sí? Y la velocidad va hacia la izquierda, cabalito así como lo tenemos. Miren, así. ¿Vea? ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, miren, va hacia abajo, miren, va hacia abajo. En ese caso,
saliendo. Pongamos en el caso 2, el campo entrando al papel, vea, sería en este caso el campo entrando al papel y la velocidad a la izquierda. Dijimos que la fuerza va hacia abajo. Vea, miren, la fuerza va hacia, apuntándome a mí o apuntándolo a usted. Por eso es hacia abajo. Lo vamos a representar así. Miren, va hacia abajo. ¿Verdad? Hacia abajo. Vaya, en el tercer caso, el campo magnético va saliendo. ¿Verdad? Si este es el papel, el campo magnético va saliendo. ¿Verdad? Y la velocidad va a cabal en este sentido. Miren, saliendo y la velocidad hacia la derecha. ¿Verdad? Saliendo y la velocidad hacia la derecha. Miren, señoritas presenciales, así. ¿Verdad? Miren, ¿hacia dónde va la fuerza entonces? ¿Hacia dónde me apunta la fuerza? Hacia mí, ¿verdad? ¿Hacia mí qué es? Hacia abajo. Hacia abajo. Ya, hacia mí es hacia abajo. ¿Verdad? Que se nos quede. Entonces, en este sentido, vamos a escribir que la fuerza va nuevamente hacia abajo. Miren, la fuerza va hacia abajo en este caso. Esto va a ser para cargas positivas. Va a ser para cargas positivas. ¿Verdad? Va a ser para cargas positivas. Si las cargas son negativas o si son electrones, ¿qué quedamos cuando dijimos que si las cargas son electrones en ese caso? Quien va a cambiar es la fuerza nada más. Si esta es la mano derecha, vamos a ocupar entonces la regla de la mano izquierda para trabajar lo que es la fuerza. Por lo que, en este caso, si yo tengo el primer caso, que el campo iba hacia arriba y la velocidad iba hacia la derecha, si fuera un electrón, pues pongo la mano en este sentido. Miren, el campo siempre va a ir hacia arriba, la velocidad va a ir hacia la derecha y entonces la fuerza ya no va a ir saliendo en el ejemplo, en el A, en el literal primero, sino que va a ir entrando al papel. Vean, miren, esta es la forma para el primero. Esta es la derecha para protones y esta es la izquierda para electrones. En el caso 2, si el campo iba entrando y la velocidad iba hacia la derecha, se ponía la mano así. Vean, la fuerza iba hacia abajo. Vean, por favor, pero en el otro sentido la mano va así. Miren. Y entonces la fuerza va hacia arriba. Vean, va hacia arriba. Vean, en ese caso. Y en el caso 3, tenemos lo que es el campo saliendo y la velocidad hacia la derecha. Vean, si fuera un electrón, el campo siempre saliendo y la velocidad siempre a la derecha. Miren cómo pueden observar que la fuerza ahora va alejándose de usted, por lo que va o iría hacia arriba. ¿Verdad? En ese caso, entonces yo le voy a poner aquí para que nos quede. Si fueran cargas negativas, si fueran cargas negativas, si fueran cargas negativas, solo va a cambiar ¿quién? La fuerza, porque entonces la fuerza fuera, en el primer caso, saliendo, fuera entrando. En el segundo caso, la fuerza fuera hacia arriba, ¿sí o no? Y en el tercer caso, la fuerza fuera también hacia arriba. O sea, cambia únicamente el sentido de F, tanto el campo como la velocidad. Entonces estaríamos en ese caso exactamente hacia el mismo sentido, ¿verdad? ¿Verdad que se comprende, señoritas? ¿Sí? Va, entonces vamos a hacer otro ejemplo ahorita, ya no, digamos que considerando lo que es
la fuerza, sino que el literal B del ejemplo 3 vamos a tener otros, vamos a buscar lo que es el sentido del campo magnético. Vamos a ver el literal B del ejemplo 3. Dice, miren el literal B. Encuentre el sentido del campo magnético en los siguientes casos. Vamos a poner los casos. Encuentre el sentido del campo magnético en los siguientes casos. Lo voy a tratar de dibujar. Tenemos 3 casos. Tenemos la fuerza y la velocidad. Ese sería el primer caso. Miren, la fuerza saliendo y la velocidad hacia la derecha. Miren, en el primer caso. En el segundo caso, la fuerza entrando y la velocidad a la izquierda. Y en el tercer caso, la fuerza hacia arriba y la velocidad a la derecha. Ahí está. Y nos piden ahora que encontremos el valor el sentido, en ese caso, del campo magnético. ¿Cuál vamos a hallar ahora, señoritas? El campo, o sea, lo vamos a representar con la que se halla con los dedos, en ese caso, la que se halla con los dedos. En el primer caso, tenemos a la fuerza saliendo del papel. Si este es el papel, la fuerza va saliendo, pero es con la palma. Entonces vamos a ponerlo así, ¿verdad? La fuerza saliendo del papel. Y la velocidad cabal en ese sentido, hacia la derecha. Miren, si la fuerza va saliendo y la velocidad va hacia la derecha, ¿hacia dónde va el campo? Hacia arriba. ¿Verdad? Miren, fuerza saliendo, velocidad a la derecha, el campo va alejándose de mí, hacia arriba. Miren, ahí estaría, hacia arriba. Entonces lo vamos a escribir así, como va hacia arriba, lo ponemos acá. Hacia arriba. ¿Verdad? En ese caso va hacia arriba el campo magnético. ¿Verdad? El segundo caso sería la fuerza entrando al papel. Como va entrando al papel, la fuerza va a ir así, ¿verdad? Excelente. ¿Verdad? Va entrando al papel. Va entrando al papel y la velocidad va en ese sentido. Miren, quedaría así. Entonces, ¿hacia dónde va el campo? También nuevamente va hacia arriba. Miren, la fuerza entrando al papel y la velocidad hacia la izquierda. El campo va hacia arriba. ¿Ya? Sería en ese caso el campo hacia arriba otra vez. Miren, ahí está. El campo magnético va hacia arriba. En ese sentido. Ahí está. En el tercer caso, yo tengo la fuerza hacia arriba y la velocidad hacia lo que es la derecha. La fuerza hacia arriba sería así, ¿verdad? Hacia arriba, la fuerza, ¿verdad? Hacia arriba, miren, hacia arriba, ¿verdad? Y la velocidad hacia la derecha.
Se la pongo así, miren. Ahí está. Miren. ¿Sí? Así es hacia arriba. Usted mantenga la fuerza hacia arriba, pero trate que el dedo pase a la derecha. No lo va a arrancar y lo va a poner aquí. Entonces lo gira, miren. Miren. Ahí está. Fuerza hacia arriba y velocidad hacia la derecha. ¿Hacia dónde va el campo? Va entrando. Miren, va entrando al papel. ¿Vea? Miren. Fuerza hacia arriba, velocidad hacia la derecha. El campo va entrando. Miren, al papel. Entonces, podemos hablar para este caso, entrando lo vamos a dibujar así. Miren, entrando el campo, ¿verdad? Y este sería entrando. Ahí está. Miren, ya tenemos en este caso el campo magnético ya en los tres. Como les digo, podemos repasar en presencial, ¿verdad? Luego con las niñas, los varones y las niñas de la otra semana que estén de los otros grupos, podemos ver esto. Nomás iniciemos la clase de la siguiente semana para ubicarnos en el espacio, ¿verdad? Porque eso es lo que más cuesta. Pero de lo contrario, yo creo que se comprende bastante. Veamos el último caso del ejemplo 3. Vea. Solo permítanme. Vaya, sería en ese caso ya para lo que es el sentido del campo magnético ahí. Y el literal 3 del ejemplo 3 es este. Encuentre el sentido de la velocidad. ¿Verdad? Esto va a quedar lo que no se había puesto en la guía, ¿verdad? Usted lo va a tener. Algunas niñas lo están copiando de una vez y qué bueno porque se avanza acá, que es donde más se avanza. En casa es más lento, ¿verdad? El avance, pero tienen que hacerlo. Y entonces vamos a escribir o a dibujar los tres ejemplos, ahora ya no buscando ni la fuerza ni buscando el campo. Ahora vamos a buscar lo que es la velocidad. Vean, en ese caso vamos a dibujar los tres. Tenemos el campo y la fuerza. En el primer caso tenemos el campo entrando y la fuerza hacia arriba. En el segundo caso tenemos el campo saliendo, y la fuerza hacia abajo. Y la fuerza hacia abajo. El campo saliendo y la fuerza hacia abajo. Y en el tercer caso, la fuerza hacia arriba y la fuerza y el campo, perdón, hacia la derecha. Vale, ahí estarían los tres ejemplos del sentido de la velocidad en ese caso. Vea, tendríamos ya lo que es cada uno de ellos ya representados. En el primer caso, les decía, hablábamos de la fuerza. En el segundo caso, vamos a hablar de lo que es el campo magnético y en el tercer caso, hablamos de lo que es la velocidad, ¿verdad? Pongamos la mano en el primer caso, ¿verdad? Tenemos el campo entrando, ¿verdad? Si este es el papel,
vea, el campo es entrando, vea, y la fuerza es hacia arriba. Queda así, miren, ahí está. El campo entrando y la fuerza hacia arriba. Miren, el campo entrando y la fuerza hacia arriba. ¿Hacia dónde va la velocidad? Hacia la derecha. Miren, para las niñas aquí, así va, miren. Hacia la derecha. ¿Vea? Sería en ese sentido hacia la derecha. Entonces escribimos acá que la fuerza, no, la velocidad va hacia la derecha. Velocidad hacia la derecha. En ese caso. La velocidad va hacia la derecha. En el caso 2, tenemos el campo saliendo, sería saliendo del papel, saliendo, y la fuerza hacia abajo. Así, miren. Ahí está. El campo saliendo y la fuerza hacia abajo. Cuando es hacia abajo, señalándome a mí. Entonces queda así. Miren. ¿Hacia dónde va la velocidad? También hacia la derecha. Yo creo que ya agarramos la idea bastante, ¿verdad? Ya con el previo más lo de ahorita nos queda bien. Entonces vamos a trabajarlo hacia lo que es la derecha. La velocidad hacia la derecha. Y en el tercer caso tenemos la fuerza hacia arriba. La vamos a representar así. Vea, la fuerza hacia arriba y el campo hacia la derecha. Sería así, miren. Ahí está, miren. La fuerza hacia arriba, usted la pone normal. Y después acomoda el segundo. El campo va hacia la derecha, miren. Ahí está. La fuerza hacia arriba de su papel y el campo a la derecha. ¿Hacia dónde va la velocidad? Va saliendo. Vea, miren. Saliendo del papel. Vea. En ese sentido va a ir saliendo. Entonces lo vamos a dibujar con un puntito. Ese es la velocidad y le vamos a llamar saliendo. ¿Vea? Saliendo del papel. ¿Vea? En ese caso, llegar a ese sentido, saliendo del papel. Esto, jóvenes virtuales, señoritas presenciales, va a ser preguntas de examen. Unas 3, 4 van a venir así. Primera pregunta va a ser, observe el siguiente par de vectores, velocidad y campo. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza? Arriba le va a poner abajo, saliendo, entrando. ¿Verdad? Y entonces ahí usted lo que va a tener que hacer es usar la mano derecha para saber hacia dónde se orienta cada uno de ellos. ¿Verdad? En ese sentido. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir faltando 2 ejemplos con números. Eso es más fácil. ¿Verdad? Y lo vamos a ver en este momento. Eso lo vamos a hacer un poquito más rápido y con eso pues terminamos ya la jornada en este caso. Vamos a trabajar la fórmula de la fuerza magnética. En este caso va a ser esta, miren. F es igual a Vil por seno del ángulo. Vil es la B es campo magnético, la I es corriente eléctrica y la L es largo del alambre. Y el seno del ángulo formado entre la corriente y el campo magnético. También vamos a tener la fuerza máxima cuando el campo y la corriente formen 90 grados. Aquí está. El campo y la corriente formen 90. Entonces, en ese caso vamos a tener lo que es la fuerza máxima. Ahí pues aparece ya una imagen de la regla de la mano derecha para un alambre conductor. ¿Vea? En ese sentido, la corriente va sobre el alambre, ¿vea? El campo magnético va girando, ¿vea? Y entonces la fuerza así está más o menos.
va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, por ahí, esas dos son las formulitas que vamos a ocupar, vea, en ese caso. Fórmula de la fuerza, campo por corriente por largo por el seno del ángulo, fuerza máxima, campo por corriente por largo. Vea, son las fórmulas que vamos a usar de la fuerza magnética. Ahí está el ejemplo 1. Estos sí ya están desarrollados en la agenda, ¿verdad? Ya están en la agenda desarrollados. Sin embargo, es bueno que los expliquemos, ¿verdad? Hacemos los dos ejemplos y ahí vamos a ir terminando en este caso. Dice, ejemplo 1, vamos a poner los datos. Un alambre conduce una corriente de 22 amperios. Vamos a escribir una I que sería 22 amperios. De este a oeste, acuérdense, vamos a poner los puntos cardinales. Vea, este es el norte, el oeste, el sur y el este. La regla del no sé, vea, en sentido contrario. De aquí para acá, usted pone no sé y ya le salen los 4 puntos cardinales. NOSE. Entonces dice, un alambre conduce una corriente de 22 amperios de este a oeste, de aquí para acá. Entonces, la corriente va a llevar, la corriente entonces va a llevar este sentido. Miren, de este a oeste. De este a oeste, porque ahí lo dice. En esta localidad el campo magnético de la Tierra es horizontal y dirigido de sur a norte. Quiere decir que el campo magnético va a ir de sur a norte, o sea, de aquí para allá. Miren, de sur a norte. Y vale 0.5 por 10 a la menos 4 Tesla. Un Tesla es igual a Newton sobre amperio por metro. Y Tesla es la unidad de medida del campo magnético. Y ahí le dice, determina la fuerza magnética que se ejerce sobre un tramo de 36 metros de la lava. O sea, a lo largo 36 metros. Ahí estaría lo largo en ese sentido. Y le piden la fuerza y la dirección de la fuerza. De F. Vaya, resulta que I y B forman 90, por lo que vamos a usar la segunda ecuación. Vamos a usar esta. Miren, esta vamos a usar, ¿ya? Esta vamos a usar porque forma 90 grados y B. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos en este sentido, dice que la corriente va de este a oeste. Aquí dice, ¿ven? De este a oeste, va de aquí para acá la corriente. Y el campo va de sur a norte, de aquí para acá. Por eso lo hemos puesto aquí. Entonces va en este sentido. Miren. Y entonces ellos forman 90 grados. Y como está a 90 grados, voy a ocupar la fuerza máxima. ¿Verdad? Que es B por I por L. La fuerza máxima entonces sería el campo. ¿Cuánto es el campo? 0.5 por 10 a la menos 4. Podría poner usted Tesla, pero va a poner, perdón, aquí no es un Newton, aquí es un Tesla. Va a poner aquí un Tesla es igual a Newton sobre amperio por metro. En lugar de la T, ponga lo que vale T, ¿verdad? Que sería Newton entre amperio por metro. Para eliminar por I. ¿Cuánto vale I? 22 amperios. Por L. ¿Cuánto vale L? 36 metros. ¿Bien? Ahí está. Quiere decir que la fuerza máxima va a ser multiplicar 0.5 por 10 a la menos 4 por 22
por 36. ¿Verdad? Vean acá, señoritas y caballeros, la A de amperio se elimina con la A de amperio y la M de metro con la M de metro del campo. Por lo que la fuerza me va a quedar en Newton. Si usted multiplica 0.5 por 10 a la menos 4 por 22 por 36, la respuesta es 0.0396. Esa sería la respuesta, 0.0396. Esto es que la fuerza, pero le piden la dirección. Para la dirección aplique la mano derecha. El campo va hacia arriba y la corriente o velocidad va hacia la izquierda. ¿Hacia dónde va la fuerza? Entrando, ¿vea? ¿Sí o no? Miren, la fuerza va entrando. Entonces, por eso es que en la guía dice, la fuerza se dirige hacia la Tierra. Vamos a poner, o entrando, fuerza se dirige a la Tierra. Y ahí estaría el ejemplo 1. La fuerza va dirigido a la Tierra por aplicación de la regla de la mano derecha. Ya, miren, el campo hacia arriba y la corriente hacia la izquierda. La fuerza va entrando, ¿verdad? En este caso. Y para terminar, tenemos el último ejemplo, que es el 2. Ahí aparece en lo que es la guía, pero lo vamos a resolver en este instante. Tenemos los datos y nos dice cuál es el valor de la corriente. Nos dan la corriente, nos piden la corriente que circula por un conductor de 4 de largo, 4 centímetros. De automático usted lo pasa a metros, porque lo largo debe de estar en metros. Vea, que se encuentra perpendicular a un campo magnético. O sea, ya le dicen que están perpendiculares, o sea, que están a 90. Vea, ¿cuánto vale el campo? 0.0006 Tesla. La fuerza que experimenta es máxima y es de 4 por 10 a la menos 5 Newton. Entonces, como es perpendicular, ya nos dice el mismo ejercicio, vea, que están a 90 L y B, vea. Entonces, ocupamos la fuerza máxima, que va a ser Bill. Y nos piden encontrar I, ¿vea? Por lo que B y L que están multiplicando van a pasar a dividir. Entonces me quedaría fuerza máxima entre B por L. Y eso va a ser I. Ahí está. La I sería igual a la fuerza máxima, que ya nos dieron que es 4 por 10 a la menos 5 Newton, entre B, que es 0.0006 Tesla. En lugar de Tesla voy a poner Newton amperio por metro por L, que es 0.04 metros. Vean, eliminamos otra vez ahora los Newton, miren, y los metros, por lo que la corriente va a quedar expresado en amperios. Si usted divide 4 por 10 a la menos 5 entre 2.4 por entre 0.0006 por 0.04, le va a dar un valor de 1.67 amperios. Ahí estaría lo que es la respuesta para el ejercicio número. Da la respuesta exactamente. La respuesta para el ejercicio número 2. Vaya, jovencitos, señoritas presenciales y jóvenes que nos acompañaron en este día, pues en la clase, ¿verdad? Gracias por estar acá. Si hay alguna pregunta de los temas, pues acá estamos.
Si no hay ninguna pregunta, pues en este momento dejamos lo que es ya la grabación. No me resta más que decirles muchas gracias a los que se conectan y a los que no, pues que vean el video más adelante cuando sea subido a YouTube. Pues si no hay más que decir, en este momento pues quedamos despedidos y muchas gracias por estar presente.